El periodo de guerras propiciadas por Luis XIV finalizó con la desmembración del Imperio español y el fracaso de las aspiraciones imperialistas del Rey Sol. Carlos II ocupó el trono por fallecimiento de su padre el 17 de septiembre de 1665, cuando aún no había cumplido los 4 años. Era un niño endeble, raquítico, y durante toda su vida sufrió un retraso mental y nunca gozó de plena salud. Según una investigación genética realizada en el año 2016 por la Universidad de Santiago, Carlos II presentaba un coeficiente de consanguinidad del 25,4%, cifra ligeramente superior a la que se produce en una relación incestuosa entre padres e hijos o entre hermanos. Los sucesivos matrimonios consanguíneos de sus padres, abuelos y bisabuelos ocasionaron una serie de taras genéticas que se tradujeron en debilidad muscular, hipogonadismo e infertilidad. El reinado de Carlos II ha sido considerado por los historiadores como el principal periodo de decadencia de la monarquía española. Sin embargo, en la actualidad se cuestiona esta absoluta incapacidad intelectual de un monarca que se dejó asesorar eficientemente y de facto, en el momento de su muerte, había logrado mantener la mayor parte del territorio frente al poderío francés de Luis XIV, y que en lo que a la economía se refiere, provocó con acierto una de las mayores deflaciones en la península, lo que supuso un alivio sobre la secular carestía para las clases populares. Durante su reinado, el gobierno de sus validos mantuvo la paz en el interior, aumentó el poder adquisitivo de la población y recuperó las arcas públicas. En 1665, la regencia quedó a cargo de su madre Mariana de Austria, una reina de carácter caprichoso e imprudente y más afecta a la corte de Viena, de la que procedía, que a la de España, su patria de adopción. Su primer paso fue entregar la presidencia del Consejo de Regencia a su confesor, un jesuita alemán, el padre Everardo Nitar, a quien, previa naturalización como español, también designó como inquisidor general. La nobleza rechazó desde un principio este encubrimiento de Nitar, al que consideraba un advenedizo carente de los merecimientos que ostentaba. Y los dominicos, orden opuesta a los jesuitas, se sintieron heridos en su orgullo al observar cómo un jesuita les arrebataba la primacía del confesionario real y además el más alto cargo inquisitorial. En el terreno político, Nitar no hizo sino cosechar fracasos, tanto en el interior como en el exterior. El malestar de la nobleza se hizo evidente tras la firma del Tratado de Lisboa en 1668, que reconocía oficialmente la independencia de Portugal. Su más acendrado enemigo entre la nobleza fue don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y por tanto hermanastro de Carlos II, que luchaba por conseguir un puesto de relevancia en la corte. Había dirigido continuadas campañas militares en Italia, Cataluña, Flandes y en Portugal, y acaudilló el alzamiento en rebeldía de la nobleza contra Nitar, por lo que en principio tuvo que ir a Barcelona. Desde allí, con un pequeño ejército, emprendió en 1669 una marcha hacia Madrid, combinando a la reina regente a que arrojara de su lado al jesuita. Mariana de Austria accedió muy a su pesar, en lo que fue un verdadero golpe de estado apoyado por los nobles y notables de la corona aragonesa. Don Juan José fue designado vicario general de Aragón, un mando con poder militar en Zaragoza, que fue el único modo que tuvieron de apartarlo de la corte. Mariana de Austria designó entonces un nuevo valido, Fernando de Valenzuela, un napolitano intrigante de la corte de extracción humilde, era hijo de un militar, que en su intento de oponerse a los manejos de la alta nobleza logró configurar en principio una red de colaboradores eficientes. Pero la nobleza, encabezada de nuevo por don Juan José de Austria, se le impuso y en 1677 el gobernador militar de Zaragoza entró en Madrid con sus tropas y asumió personalmente el valimiento de su hermanastro durante un par de años, hasta su súbita muerte por enfermedad en 1679. En política internacional, ni don Juan José ni los sucesivos validos de la alta nobleza, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, lograron nunca truncar la racha de sucesivas derrotas que, fruto de la política de conquista militar de Luis XIV, se abatían sobre los ejércitos españoles. El gobierno de Madrid en 1668 había tenido que reconocer la independencia de Portugal y en la paz de Nimega de 1679 el Franco Condado es cedido a Luis XIV.
En la paz de Nimega se concertó el matrimonio del rey Carlos II, que entonces contaba 18 años, con la princesa francesa María Luisa de Orleans, sobrina del rey francés. Aunque María Luisa no estuvo enamorada de su enfermizo marido, con el paso de los años llegó a sentir un genuino afecto hacia él, como lo prueban sus esfuerzos por darle descendencia. No participó en política y dedicó sus escasos 10 años de reinado a luchar contra la rígida etiqueta borgoñona de la corte de Madrid. Aunque el sentir popular imputó erróneamente a la joven reina la infertilidad y le dedicó ingeniosas seguidillas, como aquella que decía París, bella flor de lis, en aflicción tan extraña, que si París, París a España, y si no París a París. Parece, sin embargo, que llegó a ser apreciada por el pueblo de Madrid. Ante la falta de sucesor, la reina llegó a venerar reliquias sagradas, sin resultado alguno. Finalmente murió en 1689, posiblemente de apendicitis, el llamado cólico miserere, dejando al rey en un estado depresivo del que ya no se recuperó. Carlos II contrajo matrimonio ese mismo año con la austríaca Mariana de Neuburgo, una rubia altiva con la que tampoco tendría descendencia. La austríaca, que veía peligrar su situación, intrigaba a favor de Viena y en la corte se comenzó a propalar el rumor de que el monarca estaba hechizado. Llegó a abrirse un expediente al respecto por la Inquisición y con la quiescencia de Mariana se realizaron en palacio una serie de extraños exorcismos al monarca, protagonizados por clérigos intrigantes, como el padre Mauro, que a fin de romper el hechizo del rey le perturbaba día y noche, propinándole sorpresivamente grandes voces. Todos estos arbitrios atrabiliarios y los remedios de curanderos ignorantes por fin terminaron de minar la salud del monarca. Todo ello era materia de escarnio en las distintas cancillerías europeas que ambicionaban repartirse los dominios españoles a la muerte del monarca. Tras el Tratado de Paz de Rysvik en 1697, toda Europa parecía suspirar aliviada. Después de tantos años de guerras, los pueblos se hallaban agotados y ansiaban una paz duradera. En Inglaterra, el Parlamento, opuesto a cualquier bastión de poder militar en la isla, mediante 2 proyectos de ley, redujo el ejército a un máximo de 7.000 hombres. El rey Guillermo, que no confiaba en la duración de la paz sin que antes hubiera sido vencido Luis XIV, comentó irónicamente: «Al fin, la Cámara de los Comunes ha hecho algo. Ha logrado aniquilar un ejército que Francia intentó vencer en vano durante 8 años». A finales del siglo XVII se dio el curioso espectáculo diplomático de que el rey de Francia y el de Inglaterra, eternos enemigos, conscientes de ser las 2 potencias hegemónicas, decidieron repartirse por su cuenta, sin consultar a las demás naciones y menos que a ninguna a los españoles, las posesiones de la monarquía española. El acuerdo secreto de octubre de 1698, llamado Primer Tratado de Participación, atribuía a José Fernando, el hijo del elector de Baviera, Maximiliano Emmanuel, España, su imperio colonial y los Países Bajos españoles. Al hijo de Luis XIV, heredero del trono de Francia, se le asignaban, entre otras posesiones, Nápoles, Sicilia, y al archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo II, Milán. El emperador, excluido del tratado, se sentía engañado y protestó contra el mismo, pues pretendía reivindicar toda la herencia española para su hijo Carlos como heredero de los Austrias, y naturalmente se oponía a la corte española, que no estaba dispuesta a aceptar un reparto de su reino dictado por potencias extranjeras. Carlos II, tratando de evitar la desmembración de los reinos de su corona, dictó un primer testamento en el que designaba al joven hijo del elector de Baviera, José Fernando, entonces de 7 años, heredero universal. Pero todos estos arreglos se desvanecieron cuando el joven príncipe enfermó en 1699 y murió a los pocos días. Se hizo necesario volver al punto de partida y se firmó un nuevo tratado de repartición entre Luis XIV y Guillermo, y en el que el archiduque Carlos recibía la mayor parte de la herencia española y el duque de Lorena cedía su ducado al delfín francés a cambio del de Milán. Tal era la situación cuando en octubre de 1700 Carlos II, gravemente enfermo, en sus últimos días cedía a la presión de un influyente personaje de la corte de Madrid, Luis Fernández de Portocarrero. El cardenal Portocarrero, secundón de la familia de los marqueses de Almenara y próximo al partido francés.
El cardenal convenció al rey moribundo para que dejara la totalidad de la herencia a un nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, segundo hijo del gran Delfín, quedando solo como segundo en la línea de sucesión el archiduque Carlos de Austria. El rey, muy enfermo, con mano temblorosa, firmó aquel testamento con el que pretendía evitar la desmembración de la monarquía española y asegurarle un futuro tranquilo, y murió unas semanas después. Muy por el contrario, aquel documento arrastraría a Europa a una nueva contienda, una de las más largas y sangrientas de la historia moderna. La guerra de sucesión y el fracaso del imperialismo francés. Luis XIV se desdijo del acuerdo alcanzado con las potencias europeas y procuró sacar las mayores ventajas del testamento de Carlos II. Felipe V, su nieto, se entronizó en Madrid, donde aceptó los ministros y la política del Rey Sol. Además, en febrero de 1701, Luis XIV hizo consignar por el Parlamento de París que su nieto Felipe d'Anjou conservaba todos los derechos hereditarios a la corona francesa a pesar del advenimiento al trono español. Con ello, nadie podría dudar que Luis XIV pretendía reunir algún día ambos reinos, ni de las intenciones hegemónicas del rey francés. La situación estalló cuando el rey francés envió tropas a cada una de las ciudades de los Países Bajos españoles, donde los holandeses, como una primera línea de defensa preventiva ante un eventual ataque francés, habían adquirido el derecho a acuartelar tropas. Luis XIV sabía que los holandeses no emprenderían ninguna acción ofensiva si no contaban con el apoyo del Parlamento inglés. Y pensaba el monarca francés, querría evitar a cualquier precio una nueva guerra, pues no hacía ni 2 años había decretado la drástica reducción del ejército inglés. Sin embargo, el rey francés se equivocaba. La noticia de la toma de las plazas de seguridad en los Países Bajos españoles por las tropas francesas produjo una gran conmoción en el pueblo inglés y en el Parlamento, que comisionó al rey Guillermo para que consultara a las Provincias Unidas y al emperador sobre la declaración de guerra contra Francia. Inglaterra, Holanda y el emperador, que veían convertirse en realidad el imperio de Luis XIV, apoyaron entonces la causa del archiduque Carlos de Austria y declararon la guerra a Francia y a España en 1701. Pero Guillermo III de Orange, fautor de todas las alianzas contra la monarquía de Luis XIV, no pudo enfrentarse esta vez a su enemigo. La muerte le sorprendió en febrero de 1702 como consecuencia de una caída de caballo en una partida de caza. Sin embargo, su labor estaba ya bien encaminada. En 1701, el Act of Settlement había ya consolidado definitivamente la sucesión protestante en el trono inglés. A la princesa Ana Estuardo, educada en el protestantismo, le sucedería Sofía de Hannover, hija de Isabel, la hermana de Carlos I, que casara con el elector palatino Guillermo de Hannover, el rey de un invierno. Además, Europa permanecía unida en su lucha contra Luis XIV e Inglaterra había encontrado en John Churchill, duque de Marlborough, un eficiente militar que se pondría al frente de las operaciones. Unidas las fuerzas de Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia y luego Portugal y Saboya en la Gran Alianza de La Haya, los ejércitos aliados, a cuyo frente figuraban además del propio Marlborough, otro excelente estratega, el príncipe Eugenio de Saboya, al frente de los ejércitos austriacos, derrotarían a los franceses y a su aliado, el elector bávaro Mas Emmanuel, que perdida sus oposiciones sobre el trono de España, esperaba obtener la corona imperial con el apoyo francés. La guerra de sucesión fue la primera guerra moderna de proporciones europeas. Presenta campañas y acciones simultáneas con frecuentes alternativas que pueden agruparse a efectos expositivos en diferentes fases según los frentes de combate. Primera fase, Baviera-Renania, la guerra relámpago de 1702 y la ofensiva aliada sobre el Danubio. Luis XIV, que contaba 64 años, era consciente de que una guerra larga y de estas proporciones, se luchaba en Italia, en la cuenca del Rin y en Bélgica, resultaba insostenible para la maltrecha hacienda francesa, y por ello comisionó quizá al más cualificado de sus generales, Villars, para que en una campaña relámpago avanzara hacia el este con la intención de tomar Viena, lo que a su juicio acarrearía la rendición del emperador. Pero este avance encontró fuerte resistencia en el experimentado ejército austriaco, que había vencido en el frente oriental a los otomanos y finalmente acabó truncándose por las desavenencias entre Villars y el elector bávaro Mas Emmanuel, que se separó de las tropas francesas para realizar una fracasada expedición de conquista en el Tirol.
En 1704 los franceses dividieron sus tropas en 10 ejércitos y decidieron concentrarse en la ofensiva contra Viena, donde obtuvieron una serie de victorias junto al Rin. Por su parte, Marlborough, al frente de las tropas inglesas y de las Provincias Unidas, de acuerdo con Eugenio de Saboya, cambió sus planes iniciales de dirigirse desde el Mosela al corazón de Francia y, en secreto, decidió ascender por la cuenca del Rin para realizar un enlace en el Danubio con las tropas austriacas y obligar a Max-Emmanuel a entablar batalla. Existía el peligro, si los franceses vislumbraban la maniobra, de quedar cercado en Renania. Las tropas de Marlborough lograron atravesar la cuenca del Rin y Baviera y llegaron al Danubio. Allí, los anglo-holandeses, junto a las tropas austriacas, vencieron al grueso del ejército francés en la batalla de Blenheim, el 13 de agosto de 1704, una auténtica debacle donde la supremacía militar francesa, que había durado 60 años, quedó definitivamente deshecha. Los ejércitos franceses derrotados se vieron obligados a abandonar Alemania en 1705 y en Inglaterra se celebró la victoria como una apoteosis. El prestigio de John Churchill, duque de Marlborough, alcanzó su cumbre. Segunda fase, la Guerra de Italia. Felipe V fue comisionado desde el principio para trasladar sus tropas a Italia, donde en unión de tropas francesas obtuvo las victorias de Luzara y Campo de la Victoria en 1702. Pese a ello, las acciones estratégicas de Eugenio de Saboya en el norte de Italia, en particular el asedio de Turín, provocaron la evacuación de la península por parte de los franceses. Poco después los austriacos ocuparon Nápoles y los ingleses Cerdeña. Tercera fase, España, primera fase, de 1702 a 1706. La presencia de la corte de Felipe V en Madrid estaba sustentada en las tropas francesas mandadas por el general Berwick, pero los reveses militares sufridos en Vigo, 1702, la caída de Gibraltar en manos inglesas en 1704, las ocupaciones de Barcelona 1705 y Valencia en 1706 por las tropas inglesas a cargo del general Peterborough facilitaron la entrada del archiduque Carlos en la península a bordo de las flotas aliadas, primero en Lisboa y luego por Barcelona, y obligaron a Felipe V al primer abandono de Madrid. Cuarta fase, Flandes, 1706-1709. Es la fase más cruenta y tenaz de la guerra. Comprende el área de los Países Bajos españoles y el norte de Francia, con 3 victorias importantes obtenidas por los anglo-austriacos: la de Ramillies, 1706, la de Udernate, 1708 y la de Malplaquet en 1709. Puede decirse que a nivel europeo es la fase decisiva y que solo al final de la guerra y gracias al cambio de postura inglesa se observa una cierta recuperación francesa en este sector. La quinta fase es la de España, de 1707 a 1710. Fue la decisiva en la guerra de la península ibérica. La victoria de Felipe V en Almansa, 1707, le facilita la recuperación de Aragón y Valencia, a pesar de la ocupación inglesa de Menorca y del descalabro momentáneo de Felipe V en Almenara, junto a Zaragoza, que le obligaron a salir por segunda vez de Madrid. Probablemente su decisión de mantenerse en el trono de España, pese al cariz derrotista que había adquirido la guerra en Europa para su abuelo, y su negativa a ceder una parte del territorio peninsular como le propuso su abuelo Luis XIV, le ganaron el respeto del pueblo y de la nobleza de Castilla. Así, en su penetración desde Aragón hacia la meseta, el archiduque Carlos no encontró apoyo alguno en el pueblo, una abierta hostilidad de la nobleza, y su situación se hizo tan precaria con el levantamiento de levas de voluntarios en favor del Borbón, que equiparaba su posición en Castilla a la de un ejército de ocupación en territorio enemigo, y Carlos III tuvo que abandonar Madrid y retirarse apresuradamente hacia Guadalajara. Las victorias de Felipe V, auxiliado por las experimentadas tropas francesas del general Vendôme en Brihuega y Villaviciosa, le aseguraron el trono español. Los castellanos en general abrazaron la causa de Felipe V frente a los pueblos de la Corona de Aragón, que apoyaron el tradicionalismo del archiduque Carlos de Austria y lo proclamaron ya rey en Barcelona y en Valencia. Fuera por el progresivo afrancesamiento de la nobleza y del alto clero,
o por el constante intervencionismo de los austrias en las guerras en Europa, que siempre fue impopular en Castilla, muchas ciudades del sur y de la propia Castilla se hicieron partidarias de Felipe V. En cambio, los reinos de la Corona de Aragón se sentían amenazados por el centralismo racionalista de cuño francés que preconizaba el Borbón y apoyaron al archiduque austriaco, lo que implicó una auténtica guerra civil en España dentro del conflicto internacional. Sexta fase, Cataluña. Constituye un apéndice marginal de la guerra. Firmado ya el Tratado de Utrecht en 1713, la resistencia catalana y la obstinada defensa de Barcelona hasta su ocupación por Felipe V en septiembre de 1714. Los historiadores nacionalistas catalanes del siglo XX han hecho bandera de la resistencia a ultranza de Barcelona, simbolizada en la figura del conseller en cap Rafael Casanova, un héroe y un defensor de un supuesto pasado glorioso catalán. Pero lo cierto es que la resistencia de Barcelona fue suicida y no cayó hasta 1715, tras 2 años de bloqueo y 4 meses de asedios, cruentos combates que solo sirvieron para aumentar el número de víctimas en ambos bandos. Se calcula que unas 6.000 bajas entre los defensores y 2.000 entre los atacantes, y para agravar luego las consecuencias políticas de la derrota. Para Vicent Vives, el criterio pluralista de la monarquía española, que había presidido precisamente la monarquía de los últimos Austrias, estaba en este momento ya periclitado. Y sin un amplio margen de reforma de las leyes y de los fueros tradicionales, ya no era posible enderezar el país. Ni la actitud de toda Cataluña era unánime, ni el gobierno del archiduque Carlos en Barcelona demostró hallarse a la altura de la tarea que le incumbía en el liderazgo de una futura España. Las divisiones y las luchas internas entre los propios catalanes, la represión entre unos y otros dejaron patente que sin la ayuda extranjera aquel gobierno hubiera colapsado en cuestión de meses. Tras la muerte del emperador alemán José y la designación del archiduque austriaco como emperador Carlos VI, Inglaterra y Holanda perdieron todo interés en apoyar una nueva alianza con los Austria, que podía ser más perjudicial para sus intereses que la entronización en España del nieto de Luis XIV. Los dirigentes ciudadanos de Barcelona sabían muy bien que habían sido abandonados a su suerte por las potencias extranjeras, primero por los ingleses, a quienes ya no les convenía respetar el llamado Acuerdo de Génova, y que ni siquiera lograron en Rastatt de Felipe el respeto de las instituciones catalanas, y finalmente por el archiduque Carlos, que desde el momento en que sucedió a su hermano en el imperio, se olvidó del apoyo real a sus abnegados súbditos de la península ibérica. El triunfo de Felipe V en España llegó acompañado por una nueva política administrativa, los llamados decretos de nueva planta, caracterizada por la extensión a todo el país del derecho público castellano, o mejor dicho francés, pues esta normativa centralizadora y modernizadora era copia de las instituciones y del derecho de la monarquía vecina.